Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy es la contaminación ambiental y los efectos en la salud que podría provocar. Esto por la presencia de partículas dañinas de PM2.5. ¿Pero usted sabe qué son esas partículas? Aquí se lo explicamos. Acompáñenos. Sales, gases y sustancias orgánicas, sólidas y líquidas menores a 2.5 micrómetros de tamaño son las llamadas partículas suspendidas emitidas por la actividad del ser humano, aunque también se forman en la atmósfera por reacciones químicas. Su tamaño les permite atravesar la barrera pulmonar y entrar al torrente sanguíneo. Afectan principalmente a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Causan enfermedades respiratorias y cardiovasculares, disminuyen la función pulmonar, provocan infecciones respiratorias y cuadros asmáticos. El daño en la salud depende de las concentraciones de contaminantes en el aire, de sus componentes, así como de la dosis, tiempo y frecuencia de exposición. Entre más pequeña la partícula, más peligrosa es para el organismo. 25,000 personas mueren cada año en México por enfermedades asociadas a la contaminación, según reportes de la OMS. Para Imagen, Paola Delgado. Pues todos estamos sorprendidos por la alerta que se ha emitido desde hace unos días en la Ciudad de México y en otras entidades del país por la contingencia ambiental. Pero muchos y en muchas pláticas ha surgido la duda por qué es peligrosa esta contingencia y cuáles son los riesgos que tenemos en la salud. Usted ha escuchado también que recomiendan quedarse en casa. Pues para eso estamos aquí para analizar ese tema. Y ahora está conmigo mi compañera y superior, mi excelente Fabi, la maravillosa Fabiola Guarneros, que nos va a hablar de este tema. Y ella pues también nos acompaña para tratar pues de entender los riesgos y la importancia, ¿no? Sí, mi querida Elian, muchísimas gracias por esa presentación. Por aquí somos compañeras de Punto y Coma, donde nos encanta este tema. Y pues bueno, nos queremos dar la bienvenida al biólogo Pedro Esteban Díaz de CONAFOR. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad lo valoramos mucho que esté con nosotros para poder explicar pues esta contingencia. Bienvenido. Gracias, buen día y muy amable. Y también queremos presentar al doctor Fausto Quintana. Él es académico de la UNAM, experto en estos temas y nos va a ayudar a tener claridad en qué tipo de partículas, por qué es tan peligroso para la salud y por qué carecíamos pues, de protocolos ante estas contingencias. Bienvenido, doctor. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Pues empezamos, Ilancita, tienes muchas preguntas. Sí, fíjate, Fabi, doctor, que al final en estos días hemos escuchado mucho hablar de la contingencia, pero creo que sí hay una duda y hay que poner en claro, primero, qué es una contingencia ambiental, ¿no? Y por qué se decreta y en qué momento se determina ahora sí que el decreto de que hay una contingencia, hay una alerta y que también afecta a niños sobre todo y a personas adultas mayores, ¿no? ¿Por qué y qué riesgos corremos? ¿Usted nos puede ayudar? Sí, gracias. Es una situación eventual y transitoria declarada por autoridades competentes. En este caso, las autoridades competentes es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, donde tenemos representación los ciudadanos de la Ciudad de México. Se decreta cuando se pasan los niveles de contaminantes en la atmósfera, en este caso agrupados en los IMECAS, el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Cuando nosotros llegamos a rebasar, de acuerdo al programa de contingencias ambientales metropolitanas, 150 puntos de estos IMECAS, se activa esta contingencia. Hay una supervisión de 24 horas para decretar si se continúa o no la contingencia. Ahorita que decían lo del protocolo, es y no es cierto lo del protocolo. Es cierto la declaración de la jefa de gobierno porque, de acuerdo al programa de contingencias ambientales del 2016, no existía la consideración de las partículas menores de 2.5 micrómetros.
Entonces, lo que no se tenía era esa información. No obstante, la norma oficial mexicana de 1993, ajustada o actualizada al 2005, sí las considera. No era necesario porque la comisión tiene la facultad ejecutiva de evaluar si se puede establecer la contingencia, y además este tipo de partículas son más peligrosas que las partículas PM10 o el ozono, que habían sido los contaminantes por los cuales nosotros habíamos declarado las contingencias años anteriores. Estamos hablando desde 2000, desde finales de los años 80, pero particularmente a principios de los años 90, en 1992 tuvimos un índice de IMECA de casi 400 puntos, 398 puntos alrededor en la zona de Plateros. Esto mejoró sustancialmente por las políticas ambientales, cancelación de una refinería, renovación del parque vehicular, programa de Hoy No Circula, etcétera. Pero en la actualidad lo cierto es que no se tenían consideradas en los instrumentos del gobierno pasado estas partículas y por eso no se decretó. Pero esa no es la justificación. Creo que la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud y las normas oficiales mexicanas también son un indicador por los cuales se pueden tomar este tipo de decisiones políticas. Muy bien, yo le quiero preguntar al biólogo Pedro Esteban Díaz, ¿qué son esas partículas? Bueno, ya ahorita nos quedó muy claro que es PM, que son partículas moleculares. Milimétricas 2.5, ¿no? O sea, ya por lo menos ya sabemos PM, fíjese, partículas milimétricas 2.5. Pero ¿qué las provoca o por qué son diferentes a estas PM10, que son las partículas milimétricas 10? Eso creo que todos estamos muy confundidos. Sí, yo en este caso, bueno, la diferencia es el tipo, el origen y la generación de este tipo de partículas. En este caso, en la semana pasada se generó una serie de incendios y a partir de la quema de combustibles, quema de pastizales, hubo un incremento en esos niveles, ¿no?, que comentaba el doctor. Se sucedieron varios factores. Entre ellos, pues bueno, hubo en un corto tiempo una serie de eventos siniestros en la Ciudad de México, sobre todo, en donde hubo un promedio de 16, 17 incendios al mismo tiempo, que duraron bastante tiempo de conflagración, y eso generó que se emitieran una cantidad de gases a la atmósfera, sobre todo CO2. Sí. En el caso particular de la zona urbana también se generaron y se reportaron varios incendios en zonas donde tenían concentrados materiales flamables, llantas, desperdicios industriales, y entonces todo eso se combinó para que se generara hacia la atmósfera una gran cantidad de gases. Y ese tipo de partículas que se empezaron a generar no se habían presentado desde hace tiempo. Y recordemos que también la Ciudad de México, pues estamos como en un valle, como si fuera una cuenca, una olla, sí, donde pues todo se va a una situación de todo lo que es el valle de la Ciudad de México, y estamos alrededor con una zona orográfica bastante compleja, y eso impide que se dispersen los gases. En ese sentido, pues bueno, no hubo vientos, no ha habido vientos como se esperaba, y todo eso pues se combinó para que toda esa masa, todos esos gases que se generaron durante los incendios se pudiera concentrar en toda la zona metropolitana. Al cabo de todo este fin de semana, sin viento, con una cantidad de incendios considerable, con incendios urbanos también bastante importantes, fue lo que se generó toda esa combinación de elementos para que esas partículas se pudieran concentrar en la atmósfera. Y bueno, pues como vemos hasta ahorita, pues ha causado pues algunos daños en la salud, ¿no? Porque son partículas demasiado finas que hasta donde entendemos penetran más a profundidad en las zonas alveolares del cuerpo y en las vías respiratorias. Entonces eso ha causado mucho problema para personas, sobre todo
niños pequeños, gente pues adulta y alguna persona que tenga algún problema de tipo respiratorio. Asma, alergias, asma. Sí, Así es. Precisamente ese punto es importante y creo que ha generado muchas dudas. ¿Por qué corren más riesgo los niños y los adultos mayores? Es decir, todos corremos riesgo y la contaminación ha estado desde hace muchos años, pero como bien dice el doctor, pues ahorita está en un punto máximo muy elevado y corremos más riesgo. ¿A qué se debe esto también en los niños, la vulnerabilidad de los niños y de los adultos mayores? ¿Por qué se da? Pues bueno, el aparato respiratorio, recordemos que es todo un proceso de evolución y desarrollo. Conforme va avanzando las etapas, las personas van adquiriendo autodefensas y sobre todo, pues bueno, en el crecimiento, pues los tejidos van teniendo un proceso de desarrollo que les va generando en un momento dado una posibilidad de ser susceptible de enfermedades si no se atiende, no se cuida, ¿no? En ese sentido, bueno, las partículas que se está hablando, pues son demasiado finas que penetran el cuerpo y si el niño, los niños permanecen expuestos demasiado tiempo, pues lo que respiran, su aparato respiratorio va siendo obstruido constantemente, ¿no? Entonces eso genera incluso hasta, además de alergias, hemorragias, ¿no? Que puedan generar, ¿no? Pues vamos a hacer una pausa, si le parece, doctor. Por supuesto. Y regresamos con este tema interesante porque tenemos más dudas y a ustedes los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, @puntoycoma_tv, @FabiGuarneros, Ilian Cedeno. para que nos mande sus dudas ahorita que está en casa, que está justo con la familia, los niños están ahí en casa, pues tengamos las precauciones porque hemos cometido el error. Algunos he visto que siguen en los parques, en la tarde siguen entrenando y los niños jugando afuera y justamente la idea es que haya una contingencia, que se retengan en sus casas para evitar estas enfermedades. Regresamos. Las escuché en la televisión, pero realmente estoy por 5 días, voy a disfrutar México como sea. Yo soy alérgica al medio ambiente, entonces para mí esto es algo realmente muy complicado porque los cambios climáticos o el cambio en el aire, luego me mormo, empiezo con fluido nasal. Entreno porque voy a correr el maratón, pero después de mediodía ya se puede poco, con precaución para no agravar, porque si se puede uno enfermar. Incluso traigo esto para ayudarme un poco. Yo sé que las partículas son muy pequeñas, que traspasan esto, pero igual y es un poquito menos lo que respiro. Pues estamos viendo los testimonios y en el corte platicábamos con el doctor Fausto Quintana justamente de los efectos a la salud, qué tan reales son, si hay una medición, si ya tenemos alguna investigación, porque también esto es prácticamente nuevo, es decir, todas estas partículas que se crean a raíz de pues un conjunto de factores, pero principalmente esos incendios que en la ciudad en las últimas semanas habíamos tenido cada semana un incendio en la parte de Xochimilco, Cuemanco, más allá en Tláhuac, Milpalta, entonces se fueron conjuntando. Pero ya ustedes oyeron a los testimonios, ellos pues sienten algunos síntomas, no sé si también sea parte de esta cuestión colectiva de incertidumbre, de miedo, de mitos. Todo el mundo, no todo el mundo, he escuchado referencias de la gente que se siente más cansada, mareada, el asma ha como regresado, doctor. Indudablemente hay efectos en la salud de las personas, hay efectos en la economía y hay efectos en el país en general. Se reportan alrededor de 21,000 muertes anuales por la contaminación del aire o están relacionadas estas muertes. Los factores que hemos visto en estos últimos días son de dos tipos. Son los factores naturales como la presión atmosférica y la radiación solar.
particularmente en el tema de la radiación solar, incrementa la cantidad de ozono en la atmósfera de la Ciudad de México, y la presión atmosférica no permite digamos, ese movimiento del aire para que se dispersen los contaminantes. Pero hay factores humanos fundamentales que están causando este problema. El incremento del parque vehicular, aunque sea parque vehicular nuevo, y algunos no tan nuevos, porque seguimos viendo en la calle un parque vehicular obsoleto, contaminante, y muchas personas movieron su parque vehicular al Estado de México para reemplacarlo, y otros con camionetas, particularmente en la zona sur de la Ciudad de México, ustedes se pueden dar cuenta que hay camionetas con las placas del Estado de Morelos, porque las personas evitan precisamente pagar la tenencia. Y en el caso de los incendios forestales, yo opino que son muchos, y esto se debe precisamente a la época de estiaje, por supuesto, pero no ha sido complicado otros años. En los otros años hemos tenido un incremento de temperatura mayor al de en la actualidad, y hemos tenido un periodo de lluvias que entra precisamente a mitad del mes de mayo. Entonces estos eventos no son extraordinarios, esto ha pasado. No obstante, hay una práctica de roza, tumba y quema en el país que está ocasionando estos incendios. Los ejidatarios, los comuneros o los privados no tienen control de este incendio, de lo que al momento de preparar su tierra generan este incendio. Entonces lo que tendríamos que hacer, y ahorita lo está haciendo la Comisión Metropolitana de la Megalópolis, es evaluar si estas partículas, si los criterios de evaluación para la implementación de las contingencias se van a modificar. Yo soy de la idea de que se van a tener que modificar, porque si bien no están considerados en las políticas públicas en la actualidad, sí están considerados en las normas oficiales y sí están considerados en las políticas internacionales, y son sugerencias de la Organización Mundial de la Salud y también la Secretaría de Salud del país. Entonces yo creo que tendríamos que bajar el nivel de los IMECAS para decretar las contingencias. No obstante, son, digamos, decisiones con costos políticos y costos económicos que muchos no quieren acarrear. Claro, porque por ejemplo, bajarlo a 80 y declarar contingencias, tendríamos que suspender ciertas actividades económicas, ¿no? Sobre todo fábricas, obras incluso de infraestructura hidráulica, evidentemente la movilidad en los automóviles, y entonces esto haría un boquete económico, un costo político. Platicábamos en el corte de los conciertos, ¿no? Este sábado hay 2 conciertos. Si se mantuviera la contingencia, seguramente el del Foro Sol tendría que cancelarse. Eso implicaría un costo económico, no solo para las empresas, no solo para los grupos que vienen, sino también para el propio gobierno de la ciudad, que tiene un cobro por esto. Cuando hablamos de las políticas ambientales y de la decisión de implementar estrategias de sustentabilidad, tenemos que pensar a largo plazo, no solo en el corto plazo. Hay una psicosis a nivel global y a nivel nacional por el cambio climático, por la destrucción de la biodiversidad. Acabamos de ver la semana pasada un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Biodiversidad y servicios ecosistémicos, que nos dicen que, bueno, se está deteriorando toda la naturaleza, toda la biodiversidad. Tenemos el fenómeno de la vaquita marina, tenemos el fenómeno del sargazo, tenemos la contaminación de ríos por desechos de la minería, particularmente en Sonora. En el 2015-2016 tuvimos el derrame en el río Sonora. En general hay una psicosis, y nosotros agregamos el tema de la contingencia y vemos el tipo de daño que pueden causar estas partículas. Creo que serían más los costos que pagaríamos a largo plazo si no implementábamos políticas serias. El hecho no está en evaluar en este momento, determinar si es 80, si son 100 IMECAS en este tipo de partículas, porque en las otras partículas, en el ozono y en las PM10, está establecido 150 de acuerdo al programa. Pero sí tendríamos que entrar en una discusión muy seria, y debería de haber una transparencia y honestidad en lo que en verdad existe de parte de nuestras autoridades. Claro. Y que también a nivel internacional, como bien lo dice, ayer hubo un llamado de la propia Organización de las Naciones Unidas para decir, sí se está viviendo una contingencia y una psicosis
crisis por el cambio climático en todo el mundo, pero también es cierto que en todas las cumbres climáticas que ha habido se han establecido compromisos y por parte de todos los países desarrollados y subdesarrollados, y no ha habido un resultado tangible, ¿no? Muchos de los países que se comprometieron tan solo en la cumbre que fue aquí en 2010, pues no hubo un resultado, no han cumplido sus compromisos. Entonces estamos ahora sí que viviendo las consecuencias de años de descuido, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero al volver me gustaría retomar, si les parece, esta parte, ¿no?, de los incendios y pues el recorte que afectó a CONAFOR y cómo es que esto implicó también la falta y la falla para combatir el fuego. Volvemos. La contaminación ambiental pone en riesgo a las personas que padecen enfermedades respiratorias crónicas. Ante ello, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, pidió tener precauciones ante el riesgo de padecer exacerbaciones de enfermedades pulmonares crónicas, particularmente bronquitis crónica, efisema pulmonar y, en caso de los niños, asma. El mensaje a la población es: si usted padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica y presenta síntomas de exacerbación, no se espere, acuda pronto a su consulta médica para ser valorado porque podría estar teniendo una complicación. El funcionario rechazó que haya un aumento de hospitalizaciones o ingresos a urgencias por enfermedades respiratorias como consecuencia de la mala calidad del aire. En este momento no tenemos un riesgo o problema de sobresaturación. Las consultas se están dando en tiempo y forma. Con información de Jimena Mejía. Doctor, retomando justo esta nota que acabamos de ver de las recomendaciones de los efectos a la salud, sí quería insistir, retomar un poco lo que nos comentaba en el corte, de que todavía con certeza no hay una investigación o protocolos para los efectos en la salud. Pero también he escuchado que lo que platicaba nuestro biólogo Pedro Esteban Díaz, de que estas partículas son tan pequeñas que llegan a los alvéolos de los bronquios, causando este efecto inflamatorio. Las personas que padecen asma lo tienen perfectamente claro porque justo es cuando se inflaman los bronquios y pues no permite que entre y salga el oxígeno de manera común. Sin embargo, hay muchas recomendaciones ya y no las atendemos. Creemos que es broma, creemos que no es cierto. Quiero señalar que las investigaciones sí existen y se saben los efectos en la salud. Lo que no existe es su incorporación en los protocolos y en la toma de decisiones. En eso se está trabajando. Las recomendaciones en la actualidad han sido las necesarias, las adecuadas. Los niños no tienen que ir a las escuelas, no tenemos que salir de casa si no es necesario, particularmente la población, como se mencionó hace un momento, vulnerable, niños, personas adultas y personas con enfermedades respiratorias, particularmente. Creo que el problema aquí es que no se ha hecho la evaluación para tomar la decisión de la contingencia con base en los niveles de este contaminante. Y es ahí donde podríamos tener mayor claridad. Como mencionábamos hace rato, puede ser un costo político y puede ser un costo económico tomar una decisión de bajar el índice de IMECAS para implementar la contingencia, pero se tendrá que hacer. Es mejor cuidar la salud, es un mandato constitucional. El artículo 4 de la Constitución, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente también lo estipula, la norma oficial mexicana que señalé del 93, entonces debemos de actuar en consecuencia. No tomamos la decisión porque a lo mejor no había un titular de la CAME. Ayer lo nombraron porque había una presión política de que no se estaban tomando decisiones al respecto y se tomaron decisiones con base en los criterios de ozono y de las partículas PM10, no de las PM2.5. Okay. Y nada más comentar hay muchos todavía doctores, médicos que están en esta investigación. Y recuerden que todos estos síntomas pues son un poco nuevos, me refiero a que no son de hoy, tienen unos años, pero aún así para la medicina es algo nuevo. Y hay algunas investigaciones donde dice que puede causar cáncer en futuro, o sea, no quiere decir que ahorita ya respiramos y ya mañana, no. O sea, es como una acumulación.
Y también decía que, por ejemplo, que estas partículas tienen efectos, eso lo decía un neumólogo del Hospital Ángeles, el doctor Francisco Navarro Reynoso, dice que tiene efectos en otras partes del cuerpo, como las arterias cerebrales, las del corazón, porque hay que pensar que estas partículas están constituidas por elementos inorgánicos como el azufre, el cadmio y algunas otras sustancias que pueden llegar a circular a la sangre. Usted es biólogo, ¿qué nos puede explicar al respecto para no...? Pues sí, efectivamente, el tipo de partículas penetran por sus dimensiones al corriente sanguíneo y entonces esos metales pesados pues se conlleva hacia la circulación sanguínea y eso causa efectos negativos en el organismo, efectivamente, y ahí vienen problemas bastante fuertes de hemorragias, como le comentaba. Entonces, en ese sentido, creo que las medidas preventivas deben de ser tener mucho cuidado en salir, como comentaba el doctor, si no tiene que salir a algún lado, pues mejor resguardarse en casa en estos momentos, ¿no? Ahora, yo quisiera comentar que esto, les decía yo hace rato, es generado y se ha magnificado tal vez a lo mejor por la presencia de varios factores. Uno de ellos fue la cantidad de incendios que se presentaron el fin de semana pasado. Sin embargo, déjeme decirle, la CONAFOR, a pesar de lo que se ha dicho de la reducción de presupuesto, hemos estado trabajando a nivel nacional porque, pues si bien la CONAFOR es responsable del manejo del fuego, tenemos también la responsabilidad de coordinarnos con los diferentes niveles de gobierno, tanto municipios, los gobiernos estatales y otras dependencias como Protección Civil, para poder de manera interinstitucional aterrizar programas de manejo del fuego a nivel estado. En cada uno de los estados hay un comité estatal de prevención y combate de incendios y que es un organismo multidisciplinario que concurre en diferentes dependencias como Protección Civil estatal, la Sedena federal, la CONAFOR, el gobierno del estado a través de sus diferentes dependencias de medio ambiente y los diferentes representantes de los municipios. En el caso particular de la Ciudad de México, nosotros contamos con un programa estatal de manejo del fuego. A través de este comité se establecen las estrategias para su manejo, se establecen los mecanismos de actuación a través de un sistema de mando de incidentes. Ese mando de incidentes se establece para aquellos siniestros de gran impacto, de gran magnitud. Y ahí ya a través de un grupo multidisciplinario que opera bajo el esquema de un grupo técnico operativo con personal especializado en el manejo del fuego, concentra todos los recursos de las diferentes dependencias. Hay un grupo técnico directivo que es el que pone en la mesa todos los recursos disponibles, recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales, que de alguna manera se distribuyen para la actuación y el combate del siniestro, de los incendios. En ese sentido, pues entendemos que, pues, si bien hubo un recorte presupuestal, no ha impactado en gran medida, ¿no? Tan es así que tenemos ahí registros y datos, estadísticas que en los últimos 6, 7 años el número de incendios ha disminuido. Sin embargo, en este periodo los incendios, aunque fueran menores, el tiempo ha sido un poquito mayor de su presencia, ¿no? El tiempo de incendio ha sido más grande. Sin embargo, con esta actuación de los 3 órdenes de gobierno, nuestros combatientes, hemos estado trabajando para poder minimizar ese impacto. Hay un dato por ahí que se ha estado manejando también, que a nivel nacional hay 25,000 combatientes, no todos de la CONAFOR, obviamente. De la CONAFOR tenemos a nivel nacional un poco más de 1,500 combatientes. Sin embargo, el resto es gente capacitada, gente que está y que pertenece a municipios, en la Ciudad de México a las alcaldías, brigadas rurales, brigadas comunitarias, brigadas de las diferentes instancias de gobierno,
En este caso, aquí en la Ciudad de México, pues también el gobierno de la ciudad tiene sus brigadas. Entonces, es un conjunto de elementos que nos permite actuar y hacer frente a esos recortes. Entonces, creo que al menos no se ha resentido. Y también otro tema que no se ha hablado mucho es los diferentes programas que están alrededor del combate a incendios o de la prevención de incendios forestales. Tenemos un programa de pago por servicios ambientales que ha operado a través del tiempo y que se han destinado recursos a los núcleos agrarios, ejidos, comunidades y pequeños propietarios que de alguna manera son dueños o poseedores de los terrenos forestales, que su cobertura les permite mantener una cubierta vegetal importante y que de alguna manera se les da un incentivo para protegerlos y conservarlos. Ese incentivo económico va y conlleva a tener una guía de mejores prácticas de manejo de la área forestal. A través de esos recursos tienen que tener actividades de prevención. En el caso de los ejidos, de las comunidades, con estos recursos de pago por servicios ambientales, se establece una brigada para el combate de incendios. Se financia el equipamiento, la adquisición de herramientas y de alguna manera los trabajos que se hacen en el bosque, haciendo trabajos de prevención, retiro de materia de combustible, chaponeo, cajeteo en las zonas de reforestaciones nuevas, apertura de brechas contra cortafuego, mantenimiento de las mismas. Entonces, es una serie de actividades que la misma CONAFOR está financiando a través de este programa. Y con eso, de alguna manera, se ha reducido el impacto. Recordemos que también, como ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, ha habido una gran cantidad de incendios y más complicados que aquí, que a diferencia de la Ciudad de México, nosotros de alguna manera hemos tenido gente capacitada, gente que de alguna manera ya en las comunidades, en los núcleos agrarios tienen conciencia y que a través de estos programas de servicios ambientales, fondos concurrentes, se ha estado trabajando en prevención. Y eso, pues, bueno, de alguna manera ha minimizado el impacto económico, ¿no? Pedro, vamos a hacer una pausa. Ahorita le damos la palabra porque aquí el doctor Fausto ya levantó la mano. Y sí insistir en este tema de la prevención, porque este programa también es a nivel nacional. Y claro, la Ciudad de México está en crisis porque de verdad los que viven en provincia están diciendo, ay, ¿cómo creen? No, de verdad deberían de ver estos cielos que hemos tenido en los últimos días. Pero justo, esta contingencia también se ha vivido en Guerrero, en Puebla porque está muy cerca, pero en Guadalajara, ¿no? En la parte, pues, por de primavera. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos más con este tema. Ha sentido dolor de cabeza, los ojos llorosos, me ha sentido muy mal, ya fui al doctor, me recetó unas gotas y ¿cómo se llama un jarabe para que yo me sintiera mejor. Como Francisco, decenas de personas de los municipios metropolitanos han empezado a presentar males respiratorios por los altos índices de contaminación que se han venido registrando en los últimos días. La garganta irritada, traigo los ojos irritados y además me arden. Me imagino que debe ser por lo de la contaminación. Muchas personas han recurrido a jarabes y gotas para los ojos, pues se estima ha aumentado 30% la consulta por problemas respiratorios. En estos días, por la contaminación, ha sido mucho el jarabe para la garganta, que las pastillas y eso, y las gotas para ojos, de irritación de ojos. El dolor de cabeza es poco. Pues ha aumentado bastante la contaminación, bueno, las enfermedades de los ojos, la nariz, las enfermedades respiratorias como tal, la garganta, todo eso sí ha aumentado pues bastante, la aviencia de los pacientes ha aumentado. Los niños principalmente son los que han tenido ese problemita de enfermarse más seguido. Tienen problemitas de tos,
sangrados de la nariz, o sea, todo eso se ha aumentado. Adultos mayores también. Al ser Nezahualcóyotl uno de los municipios con mayor índice de contaminación, las autoridades municipales han empezado a tomar medidas. Decidimos reducir el número de vehículos del gobierno municipal que están en circulación. Estamos hablando de 237 vehículos que están suspendidos ahorita en su operación de 758. Lo que pasa es de que no podemos nosotros suspender todo lo que es el servicio de seguridad, los servicios de emergencia y sobre todo lo que es también el servicio de recolección de basura, porque de hacerlo generaríamos otros problemas adicionales. Cabe señalar que en el Estado de México, además de los municipios metropolitanos, el plan de contingencia abarca 16 municipios del Valle de Toluca. Para Imagen, con información de Ángeles Velasco. Pues la afectación al medio ambiente es clara y sobre todo aquí en México, cuando ya vemos el problema ya con efectos directos, es cuando queremos atacar la causa, ¿no? Un estudio reciente en Inglaterra descubrió y analizó cerebros de mexicanos contra otros de ese país y detectó que en el cerebro de los mexicanos había muchísimas partículas de metales pesados, ¿no? Cuando estamos en un país de menor desarrollo que el que compararon. Entonces, claro está que lo estaban viendo desde hace meses, porque el estudio es de hace meses, y entonces vemos los efectos cuando ya la consecuencia está. Antes de ir al corte, el doctor Fausto levantó la mano porque quería opinar y añadir algo que estábamos hablando con el biólogo sobre los incendios y cómo en cierta medida han rebasado también pues esta parte, ¿no?, del combate. Sí, mi comentario tiene que ver con las políticas públicas y los planes de desarrollo o el plan de desarrollo y la evaluación de la política pública. No podemos evaluar con declaraciones o con deseos y voluntades de los gobiernos. Tenemos que evaluar con base en datos duros, en procesos, en circunstancias, y lo que vemos en la actualidad, independientemente de lo que nos digan los representantes gubernamentales, es una crisis ecológica en el país. Y por supuesto que el presupuesto afecta, la reducción del presupuesto afecta la funcionalidad de la acción pública, particularmente en el tema de la Comisión Nacional Forestal. Sus esfuerzos se ven limitados por la reducción en otras áreas de la Secretaría de Medio Ambiente. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas puede ser un ejemplo. Entonces, lo que tenemos que ver es revisar profundamente las políticas y las prácticas agropecuarias, muchas motivadas por las propias políticas desde el gobierno, con incentivos para la producción agropecuaria. Entonces tenemos que revisar si las personas están recibiendo incentivos para desmontar o para limpiar sus terrenos y si esos incentivos son adecuados o si los incentivos, el dinero que se les transfiere, tiene una política de seguimiento y afectaciones lo que pueden representar la quema de las parcelas. La responsabilidad tiene, el éxito de un gobierno se mide por la eficiencia y la eficacia y no por las declaraciones. Y también podemos señalar que este gobierno en particular empezó con un bono democrático muy importante. Fue un éxito total el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de todo el grupo político y también en la Ciudad de México, pero lo que no podemos aceptar es que se le esté achacando la responsabilidad a los gobiernos anteriores. Claro. Por supuesto que todos tienen responsabilidad, la política internacional, los municipios, los estados, las personas, las propias familias, pero el responsable de la política pública son los representantes gubernamentales. Y lo que tenemos que exigirle es que den respuesta a los problemas como se están planteando en la actualidad, no que se le achaquen las responsabilidades a los gobiernos pasados. Y tiene usted razón, doctor Quintana, porque no tiene que ver con esto, o sea, el gobernar un país va más allá de las declaraciones, va más allá de los mensajes matutinos y de las redes sociales. Es un hecho, o sea, si dejaron o no protocolos,
es un hecho lo que estamos viviendo y a partir de entonces, ¿qué hay que hacer? Y no solo con aumentar los presupuestos que son muy necesarios, que sería el compromiso, porque ahorita ya no se puede hacer nada más que con los fondos de contingencia porque los presupuestos se aprueban cada año en la Cámara de Diputados. Tendríamos que ver para el siguiente presupuesto. Pero más allá de los recursos, tiene que ver con todo esto de políticas ambientales. Y decir, vamos a incentivar a las empresas con los llamados bonos verdes para que busquen energías alternativas, para que sus procesos de producción tengan otro tipo de energías. Pero si estamos regresando a construir refinerías, a el uso de carbón, a todo esto, pues será muy difícil, ¿no? Bueno, tenemos el ejemplo con Estados Unidos, con Donald Trump, ¿no? A nivel mundial hay una tendencia del consumo de energía de origen fósil, principalmente gas, petróleo y carbón. China e India están impulsando el calentamiento global por sus emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto de invernadero. Pensamos en un momento que México iba a dar el viraje hacia la transición socioecológica. México fue sede de la COP16 en Cancún, promovió la creación del Fondo Verde, tiene a Patricia Espinosa como representante de la Convención Marco Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces todo el mundo pensó que México iba por el buen camino. El segundo país a nivel mundial de tener una ley general de cambio climático, y de pronto se viene abajo el proyecto de transición ecológica en el país. Hay un viraje a la producción en termoeléctricas de energía, y también hay un viraje hacia la producción de energía por carbón. Y se ha abandonado la estrategia de generación de energías alternativas. ¿Qué pasa? Esa es una política a nivel nacional, pero en las ciudades debemos de incentivar el transporte público, el uso de la bicicleta. Bueno, nosotros podemos incentivar o motivar a la población para que utilice la bicicleta, pero no hay vías para transitar en la bicicleta, y hemos visto cómo han muerto muchos jóvenes, muchas personas ciclistas en los últimos años. Entonces, si hay un abandono, si se dice que no, bueno, el político nunca te va a decir que está haciendo las cosas mal, no lo va a aceptar, eso es un hecho, pero sí deberían el gobierno local y el gobierno nacional a retomar esa estrategia de sustentabilidad en las políticas públicas, porque todo indica que el medio ambiente no es una prioridad para el gobierno actual. Híjole, y que como bien dice, en 2010 fue cuando México también se comprometió a hacer algo y teníamos la alerta para prevenir un efecto 9 años después, ¿no? Y aquí estamos ahorita, como dice, sin poder usar bicicleta porque salimos y nos vamos a enfermar, sin poder usar un transporte público eficiente porque también tiene mucha carencia el transporte público, y entonces nos está saliendo más costoso el problema que prevenirlo, ¿no? Y antes de irnos a la pausa, ¿le apostamos a seguir utilizando el coche, los segundos pisos, más deprimidos que le llaman ahora, puentes elevados, en lugar de invertir en transporte eléctrico, por ejemplo, ¿no? Transporte público. Y eléctrico, ¿no? Particular. Y también vamos a regresar con nuestro biólogo Esteban Díaz Díaz, porque también esta cultura que tenemos en México de quemar todo hasta la basura, y no atendemos las recomendaciones que ustedes incluso nos hacen cuando nos vamos de día de campo a cualquier parte de la ciudad. Vamos a hacer una pausa, regresamos, no le cambie. Bueno, pues vamos a casi concluir el tema, y sí quisiera dar la palabra a nuestro biólogo Esteban Díaz Díaz de todas estas políticas que usted nos estuvo dando, de las recomendaciones y todo, y además del gobierno. Yo estoy de acuerdo con el doctor Quintana de que hay mucha responsabilidad del Estado, tiene que garantizar el derecho a la salud, pero también los ciudadanos somos corresponsables y a veces nos falta tener esta cultura, esta preparación, quemamos hasta la basura. Sí, efectivamente nos hace falta mucha cultura ambiental. De hecho, en el caso de las quemas en las zonas agropecuarias que comentaba el doctor, hay una norma oficial, la NOM 015-2007, que se hizo entre Semarnat y Zagarpa, que establece los criterios técnicos o las especificaciones técnicas para el manejo del fuego en áreas agrícolas y pecuarias. Y en ese sentido se establecen los parámetros y las directrices para poder
hacer uso de fuego en esas áreas. Sin embargo, poca gente la conoce, poca gente atiende esas recomendaciones y esas disposiciones. En las áreas forestales nosotros desde nuestros ámbito de competencia tenemos campañas previo a la temporada crítica de incendios, además de medidas preventivas en campo como las que comentábamos para los programas que tenemos. Hacemos campañas de difusión en medios, campañas de difusión en situ, invitando a la gente que visita las áreas de selvas, bosques, que si va a hacer alguna fogata, la haga en áreas donde no hay vegetación, que limpie y que pues de alguna manera genere prevención, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pedro Esteban Díaz, biólogo de CONAFOR, gracias por su presencia. El doctor Fausto Quintana, académico de la UNAM, muchísimas gracias. Ilian, muchas gracias. Sobre todo usted, muchísimas gracias por acompañarnos y por favor, recuérdelo, no es día de campo, necesitamos que los niños, los adultos mayores y las personas con asmas y afectaciones en las vías respiratorias estén resguardados mientras se levante la contingencia. No es un juego, es delicado y se trata de nuestra salud. Quédese en la programación de Excelsior Televisión con Martín Espinosa y Atalo Mata con las noticias. Que tengan